Sejek, Centro de Enseñanza del Judaísmo, Eliyahu Hanaví, cuyas siglas en hebreo son Beit, Aleph, Get, Aleph, Hey, y significan regalo único que solo Dios da. Descodificando las últimas 4 palabras de Bereshit o Génesis 1:1 y en especial las letras Aleph, Tav. De revelación en revelación. Dios es en revelación de tu sabiduría divina para que salga esto a la luz en momento preciso e idóneo. Por lo que te damos gracias, amado Padre, por poder ser parte del cumplimiento de tus propósitos, de todo cuanto nos tienes preparado. Gracias, Señor, por revelar la confianza de tus más preciados secretos. Amén. Shalom, bendiciones y beneficios. Primeramente quiero darle gracias a mi hija Estela por haberme ayudado con la presentación de este video. Hoy vamos a terminar de ver Bereshit 1:1, descodificarlo totalmente. Ya habíamos hecho la descodificación de las 3 primeras palabras y eso lo podemos ver en el video número 81. Vamos a terminar este video descodificando las últimas 4 palabras de Bereshit a partir de las letras Aleph, Tav y especialmente las primeras 3 palabras que descodificamos, Bereshit, Bara, Elohim, se encuentran en el video número 81, como lo dijimos anteriormente. Este es un análisis cabalístico, pero no es un análisis exhaustivo de las 3 primeras palabras a la luz del Zohar. Esto lo digo porque hay demasiada información en estas 3 palabras. Y vamos a ver algunos puntos referentes a esto. Estas 3 palabras en casi toda la mayoría de las traducciones se tradujeron de la siguiente manera: en un principio creó Dios. También estas 3 palabras tienen 14 letras que nos hablan del rey David, ya que el nombre David tiene un valor numérico de 14. Precisamente, y esto va a ser muy importante a la hora de relacionarlo con las revelaciones que veremos más adelante. Ahora voy a leerles la decotraducción de las primeras 3 palabras del libro del Génesis, Bereshit 1:1, al haber omitido o haber hecho caso omiso de los puntos diacríticos o signos vocálicos que fueron inventados por unos judíos llamados los masoretas. Esta sería la decotraducción. En un principio, el Creador creó a su príncipe de valor íntegro, como cabeza y substancia lo creó. Le puso como cimiento o fundamento de la creación y por vestidura le dotó con el don de crear y multiplicar. Él es limpio, de corazón puro y primer templo de Dios. Él es su Hijo Creador Elohim. Es por eso que dijimos que estas 14 letras de las 3 primeras palabras ya descodificadas se relacionan con el rey David, porque Elohim, que es el Mashiach, que es el Mesías que va a venir por la carne, sería hijo del rey David. Así que todo el conocimiento está concatenado. Vean cómo el Zohar habla de un profundo misterio en estas 3 palabras, Bereshit, Bara, Elohim. Dice, en este punto las palabras el Señor nuestro Dios representan 3 grados correspondientes a este profundo misterio de Bereshit, Bara, Elohim. Dice, Bereshit representa el misterio primordial, Bara
representa la fuente misteriosa de la cual se expandió todo, y Elohim representa la fuerza que sostiene todo abajo. Así que todo comienza a ser coincidente, ya que primordial significa fundamental, esencial, clave, básico, principal. Entonces nosotros ya podemos ir entendiendo quién es Elohim y preparándonos para recibir este conocimiento que está en el video número 81 que acabamos de mencionar. Como les dije, la descodificación de esta palabra Bereshit es interminable. La tradición judía dice que Bereshit contiene toda la Torah. ¿Qué significa esta letra Beit repintada como en negrita, como resaltada, con que comienza Bereshit? Bueno, esto significa la importancia de todo el capítulo. Desde hace mucho tiempo, los grandes hombres de Israel, los grandes rabinos, se cuestionan o se preguntan cuál es ese significado. Pues aquí lo tienen. Otra cosa que podemos decir de esta palabra Bereshit y de esta letra Beit con que comienza es que la letra Beit también significa dentro o en el interior de. Entonces esto me llevó a pensar que la misma palabra está invitando a que veamos dentro de su interior, y eso es exactamente lo que hicimos. Por eso pudimos recibir esta gran revelación que estamos descodificando. Habiendo visto su interior y habiendo descodificado en los códigos bíblicos una maravillosa frase o texto, mediante un diseño totalmente celestial, me fue revelado este precioso mensaje o tesoro. La escritura que atrae hacia ti ha dado la señal de las señales. Mensaje que se encuentra a 6.548 letras equidistantes, comenzando en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 5, y terminando en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 19. A pesar de que esta revelación sucedió hace muchísimos años, es hasta este tiempo que me doy cuenta en qué consiste esta señal, cuál es esta gran revelación que la Biblia me dice que es la señal de las señales. Es el nombre y el tiempo de Elohim, como lo vamos a ver detalladamente más adelante. La minuciosidad y sutileza que empleo al escudriñar las escrituras, el recuperar el conocimiento del saber uniendo cabos distanciados, buscando lo que se ha perdido y lo que han dispersado por conveniencia de unos cuantos, más el conocimiento cabalístico de que el hebreo es la tabla numérica de Dios, me llevó a enfatizar el sostén numérico de la letra Beit, que es un 2, tal y como el Eterno me lo había enseñado, y pude confirmar la gran revelación de que Elohim Yeshua lo podemos llamar como influyente de la creación, de todas las maravillas que hay en la tierra, incluyendo el ADN del ser humano, pero que en definitiva existe un único y poderoso Creador, el eterno Dios de Israel, el Dios vivo que vive. Amén, así sea. Así fue como quedó en descubierto que existen en la creación dos participantes, un solo creador y un influyente, es decir, estamos ante dos creaciones. La gran creación del universo, incluyendo la tierra en obra gris del agua y de los dinosaurios, por el eterno Dios de Israel, el Dios vivo que vive, y la creación de todos los detalles que hay en la tierra, incluyendo el ADN del ser humano, hecha por Elohim Yeshua como creador influyente. Y es que la verdadera traducción de la palabra Bereshit significa en un principio, lo cual alude a
que existe otro principio, que ese es el primero, y existe otro principio que es lo que estamos diciendo. Toda esta revelación sobre las primeras tres palabras Bereshit bara Elohim la podemos profundizar en el video número 81. Ahí está con muchos más detalles. Así que resumiendo, aquí tenemos lo que vamos a descodificar. Et Hashamayim va et haaretz. Nos ayuda a entender lo que estamos diciendo sobre Elohim y Yeshua, el comentario del Rabí Rubén Segal sobre Bereshit 1.3 que leemos de seguido. Dice así: el relato de la creación alude metafóricamente a los diferentes estados del Bet Hamidash, el gran templo de Jerusalén. La frase "la tierra estaba caótica y desolada" alude a la destrucción del mismo. El espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas ayude a que incluso estando en el exilio, después de la destrucción, la Torah permanecerá con nosotros. Y la frase "haya luz" sugiere finalmente que Hashem ha de iluminar el mundo con la luz eterna, la luz del Mashiach. Isaías 61, en referencia a la construcción del tercer templo, Beit Hamidash. Isaías 61. Levántate, ilumina, oh Sión, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha resplandecido sobre ti. El hebreo no tiene vocales. En mi lenguaje no utilizo vocales. Guarda esto la pureza de mi expresión. Así nos ha dicho el Eterno. El alefato hebreo contiene 22 consonantes. No contiene vocales, son inferidas. Por esta razón, el lenguaje se vuelve muy flexible y una misma combinación de letras consonantes o palabras puede tener múltiples significados de acuerdo a su contexto. Con su actuar, los eruditos judíos, entre comillas, clavaron, pegaron, cosieron y sujetaron la potencialidad espiritual del hebreo a su propia interpretación terrenal. Sepultaron el hebreo, que hasta entonces era un lenguaje puro, al inventar los signos vocálicos, le pusieron una laca sepulcral. Y es precisamente lo que acabamos de ver. Todos estos signos vocálicos mantuvieron sellado, cerrado, el conocimiento que estamos nosotros descodificando al haber omitido o haber hecho caso omiso de esos signos vocálicos. Pues sí, todos esos puntitos y rayitas que yo veo en todas las Biblias hebreas son inventos terrenales, inventos de los hombres a quienes llamaron masoretas eruditos judíos. En hebreo son llamados nikudot o signos vocálicos o glifos añadidos a una letra. Los nikudot es un diacrítico, también marca diacrítica, punto diacrítico, signo diacrítico o acento. Es un glifo añadido a una letra o a un glifo básico, es decir, es algo añadido por los hombres. Esos signos vocálicos no tienen base numérica. Entonces, el que enseña hebreo y enseña símbolos vocálicos, tarde o temprano terminará enseñando que el hebreo sí tiene vocales. Eso lleva a confusión y lleva a errores. Errores tan graves como ponerle vocales al nombre sacrosanto y sagrado del Eterno Yod-Hei Vav-Hei. Y entonces de ahí es donde nacen todo este montón, toda esta sarta de apodos: Jehová, Jehová, Yahvé, Yahweh, etcétera, 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 etcétera. Los invito respetuosamente a que constaten, comprueben en este canal de YouTube cómo los que enseñan los símbolos vocálicos terminan diciendo que son vocales. No son vocales, son símbolos vocálicos, inventos, glifos añadidos. Son
signos diacríticos añadidos o inventados en la escritura hebrea. Finalmente, aquí tenemos el gran invento, entre comillas, de los masoretas, los signos vocálicos. Aquí están incluso los nombres y de las rayitas, puntitos y todos los signos que ellos inventaron y así los llamaron. Kamatz, Patak, Zeire, Segol, Shefa, Halom, Yirik, Kubutz, Shuruk. Es decir, esto no es parte del alefato, no forma parte del alefato, de ninguna manera lo puede formar, porque si Dios hubiera querido que las vocales estuvieran incluidas dentro del alefato, pues hubiera hecho una letra con un valor numérico, con todas lo que trae una letra dentro del propio alefato, como lo tenemos nosotros en nuestro abecedario. Nosotros decimos A, B, C, H, D, E. Ahí están las vocales incluidas. Esto no fue así por una razón que tenemos que respetar y que solo el Eterno nos puede dar la explicación. Así que estas vocales fueron inventadas alrededor del siglo XIII de nuestra era. Por lo tanto, nunca pueden formar parte de el nombre del Eterno. Que quede eso muy claro. Bueno, pero de todas maneras, yo le pregunté al Eterno, ¿por qué los masoretas inventaron las marcas o símbolos vocálicos? Y él me contestó, porque como hombres abarcan el más allá por crear, innovar, aplicar sus conocimientos desarrollados en tierra. El contrario, todo lo quiere desvirtuar. Claramente el Eterno nos está diciendo que esto no viene de parte de él, viene de parte de Hasatán, el contrario. Así que no sigan enseñando vocales. Y así no incumplen el precepto de Deuteronomio 4:2 que dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno nuestro Dios que yo os ordeno. El valor de la cábala y del Zohar a los ojos del Eterno. El día 14 de diciembre del año 2021 recibí en un sueño tuve un sueño con lo siguiente. Había un hombre que se mostraba muy interesado junto con su esposa y era el líder de un grupo de personas cabalistas. Les explicaba cuán agradable era para mí enseñarles sobre la cábala, que era sobre lo cual giraba toda la reunión. Les hablaba sobre la bendición que había tenido al haber recibido todo este conocimiento directamente de parte del Creador y la validez que generaba esta especial circunstancia. Sin embargo, en el grupo había una persona llamada Lore que se oponía a lo que yo estaba diciendo. Cuando le pedí al Eterno a través de mi hija Estela que me diese la interpretación de este sueño, me dijo que confirma el valor de la cábala y que siempre habrá quien no la entienda. Esto lo traigo a colación porque muchas personas, he notado, muchos pastores y otra gente, incluyendo rabinos, rechazan el valor de la cábala. Y esto es total y absolutamente de Dios. Y entonces, el hecho de que lo rechacen y no lo entiendan no quiere decir que la cábala no tenga su valor. De igual manera y aplicado análogamente, todo el conocimiento que nos da el Zohar es total y absolutamente verdadero, porque vamos a ver cómo el Zohar fue escrito directamente por el Eterno, por el Dios de Israel. Es más, podríamos llamar al Zohar como otra Torah, porque eso es lo que hace el Zohar. Solo que el nivel al que está esta Torah, el Zohar, es más profundo, pero no quita, como vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, no quita que sea de Dios. Exactamente. Y esta es una gran verdad que me ha sido revelada. El Zohar fue escrito
por Dios y entregado al profeta Elías, al profeta Eliyahu Hanabí, y este se lo dio al rabino Shimon Bar Yochai en el siglo II. Luego fue desarrollado y comentado en el siglo XIII por Moisés de León. Teniendo en cuenta esta revelación, este aspecto, le pregunté al Señor el 30 de marzo de 2023 a través de mi hija Estela: Padre, ¿por qué el Zohar lo escribió Dios en un lenguaje codificado? Y él me respondió: para atraer a los hombres que sean merecedores por su perseverancia, para crecer en la valentía de escudriñar, desear, aprender y encontrar verdaderamente lo que el Eterno quiere. De este modo, queda irrefutablemente confirmada la validez de la Cábala y la validez del Zohar, que entonces sería, como lo dije anteriormente, una segunda Torá, que aclara y complementa la Torá principal en una forma más profunda. Todo para aquellos hijos de Dios que sean merecedores y perseverantes en la valentía de escudriñar, desear y aprender y encontrar la verdad verdadera del conocimiento de Dios en un nivel espiritual alto. Diría, el más alto jamás revelado. Así que el Zohar es más que un comentario sobre la Torá. De hecho, en las propias palabras del Zohar, una traducción literal de la Biblia es virtualmente inútil. Es de lo más interesante leer las palabras del Zohar sobre la veracidad de la explicación bíblica, que son casi un repudio total de cualquier traducción literal o comprensión de la Biblia. El Zohar declara: pobres de aquellos que no ven en la Torá otra cosa que simples narraciones y palabras corrientes. La verdad del asunto es que cada palabra de la Biblia contiene un misterio codificado que, cuando se descifra, revela una riqueza de un significado elevado. Las narraciones de la Torá no son más que vestimentas exteriores de las cuales se viste el significado verdadero. Y pobres de aquellos que confunden la vestimenta externa por la Biblia en sí misma. Esta era precisamente la idea que el mismo rey David expresó cuando dijo: abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu Torá. Revelando el misterio de las letras hebreas Aleph Taf. ¿Por qué digo que esto es un misterio? Porque estas letras Aleph Taf nunca se traducen. En todas las Biblias encontramos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, como si fueran invisibles. Estas dos letras hebreas, Aleph y Taf, nunca se traducen. Es un misterio no resuelto. Y ciertamente, veamos 5 versiones diferentes de Génesis 1.1 o Bereshit 1.1. Todos tienen como título o subtítulo: la creación, principio de todas las cosas, relato de la creación, la creación, la creación. Y son traducidas de la siguiente manera. En la Reina Valera de 1960 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la traducción del lenguaje actual dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. En la traducción de la nueva traducción viviente dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y leemos 2 notas. Una dice: o en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, o cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. En la nueva versión internacional dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra.
Y en la nueva versión internacional, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y como ustedes pueden ver aquí, jamás ninguna de estas 5 traducciones habla de las letras Aleph Taf, que sí están en el original hebreo. Y aquí está esta gran revelación. Resulta ser que las palabras que originalmente estaban en la Torá eran las palabras hebreas alfa y omega, las cuales fueron sustituidas por las letras Aleph y Taf, que corresponden a la primera y a la última letra del alfabeto hebreo. Por eso es que no se encuentran traducidas en ninguna Biblia, ni siquiera en alguna traducción hebrea, porque ningún judío va a decir que ellos sustituyeron las palabras hebreas alfa y omega por las letras del alefato Aleph y Taf, que corresponden a la primera y última letra del alefato hebreo. Porque entonces tendrían que admitir que violaron intencionalmente el versículo de Deuteronomio 4:2, que dice que no añadiréis ni quitaréis palabra de cuanto os prescribo, sino que guardaréis los mandatos del Eterno vuestro Dios. Inexplicablemente, entonces, las traducciones hebreas no dicen nada al respecto, ni lo pueden decir por las razones apuntadas. Tengamos presente que alfa y omega son 2 palabras hebreas, no son 2 letras griegas, lo que vamos a ir desarrollando en las próximas diapositivas. Hecha la anterior revelación sobre las palabras hebreas alfa y omega, vamos a continuar entonces con la descodificación de Bereshit 1:1 con las palabras cuarta y quinta. Como metodología vamos a integrar lo ya descodificado con lo que vamos descodificando, y todo lo vamos a ir leyendo para así poder disfrutar de toda esta gran revelación sobre Bereshit 1:1, que estoy seguro ustedes nunca antes habían oído. Comenzamos. En un principio el Creador creó a su príncipe de valor íntegro, como cabeza y sustancia lo creó, y le puso como cimiento fundamento de la creación, y por vestidura le dotó con el don de criar y multiplicar. Él es limpio de corazón puro y primer templo de Dios. Él es su Hijo Creador Elohim, y crió también el Creador las palabras hebreas alfa y omega. Una de las mejores pruebas que tenemos para demostrar que la palabra alfa es una palabra hebrea y que no es una letra griega es la existencia en Israel de una antigua sinagoga con un espléndido piso de mosaicos de los siglos V a VI de la era actual, precisamente llamada Beit Alfa o Casa Alfa. Entonces, esto demuestra que los judíos utilizaron esta palabra hebrea para una sinagoga. De ninguna manera ellos, si fuera una letra griega, le van a poner alfa. El 15 de agosto del año 2006 recibí de parte del Eterno y a través de mi hija Estela el siguiente mensaje sobre lo que significa alfa. Dice así: existe en mi lenguaje hebreo desde el momento en que decidí crear el mundo. Lo llamé el principio del momento en que decidí crear la tierra, que el cielo ya estaba hecho. No es equivalente a ninguna letra, pero si lo identificaron con Aleph y habla del principio, adecuada palabra le pusieron, mientras que con ella no confunda su pensamiento. Es su principio, no es el mío, pero lo respeto,
mientras con ella también se ubiquen en algo bueno, en algo limpio, en la pureza que genera en su espíritu. No es la letra la que marca el momento, sino la situación a que ella se refiera. Confirma aún más el conocimiento sobre las palabras hebreas alfa y omega que les estoy revelando cuando el 12 de agosto del 2006 le pregunté al Eterno, estas palabras hebreas alfa y omega deben conocerlas los judíos y también los gentiles, y él me respondió, para todos es una misma respuesta, no cambia nada. Lo que cambia es el momento en que ellos reciban este significado, que cuando él reciban estarán preparados sobre mis conceptos que aún no llego a la lección que contiene este tema. Pero si todo va en avance, ¿qué entendimiento entendido les he despertado? A quienes llamo Alfa Congregación, que he tomado por el concepto del principio. Entonces, el 12 de octubre, unos meses después del 2006, le pregunté al Eterno, ¿qué es Alfa Congregación? Y él me dijo, es la aceptación del conocimiento único, aceptado en perfecta dirección por principio y fuerza de la verdad en revelación. Y eso es lo que estamos revelando, la verdad. Y entonces, si alguno desea, ya sea judío o gentil, pertenecer a esta congregación, debe aceptar que vamos hacia un conocimiento único, aceptado en perfecta dirección por principio y fuerza de la verdad en revelación. El que quiera la verdad puede, con esta actitud de aceptación, pertenecer a lo que el Eterno llama Alfa Congregación. Y es que, para que lo vayan conociendo, el contrario no se cansa ni descansa. Trabaja 24 horas al día y trabaja horas extra. Él se opone a todo lo que se llama Dios. Esta férrea oposición del contrario y el nombre de un congreso que se iba a realizar aquí en Costa Rica de una institución llamada Alfa y Omega, confirma también, a su vez, que la revelación que estamos nosotros trayendo a colación es de Dios, porque de esto también molestó al contrario. Así que en esa misma época inmediatamente recibí una invitación de una institución llamada Alfa y Omega para participar en un congreso sobre ovnis. Y entonces yo le pregunté al Señor, más bien Estela le preguntó, ¿debe asistir mi padre Diego? Esto fue el 15 de agosto del 2006 y esta fue la respuesta contundente, imperativa y definitiva que recibimos. No, no debe asistir. Eso es pérdida de tiempo. Mira, Diego, la palabra invierte sobre lo que es vivo, sobre lo que es inerte, no tiene sentido. Esto, al contrario, lo organiza para dispersar mentes de lo que sabe es importante para mí. Yo que pongo en marcha y que él sabe que es el momento de alistar métodos para que nuestra tregua de salvar almas se enfrenten ya. Entonces, como Hasatán el contrario las va a dispersar, que igualmente ocupa sus mentes, pero solo para hacer maldad, y como conoce que es lo bueno y le tiene miedo, ha comenzado sus métodos, ya que a los míos debe dispersar mis almas buenas, aunque en esto también deben andar. Bueno, de eso se trata, por lo que oportunidad les he vuelto a dar y que mis palabras sigue usándolas también para el mal,
qué método de ofensa contra mí le gusta usar. Diego, no existe esto. Ya en algún momento te lo voy a detallar. Primeramente, tenemos que aclarar qué significa alistar métodos. Alistar métodos es copiar métodos y palabras de Dios, porque Hasatán al contrario sabe que los métodos de Dios funcionan. Es que la mente que domina el alma es susceptible de absorber situaciones que causan algún sentimiento muy profundo. El contrario, que siempre se aprovecha de situaciones para lastimar o causar dolor al alma o causar confusión, y de esta manera, entonces, copia nuevamente métodos que también sabe que Dios utiliza para transmitir mensajes y guiar a sus almas. Otro concepto que tenemos que tener claro es el de tregua de salvar almas. Este es un plazo fijado unilateralmente por el Eterno que le dio al contrario, antes de que el Eterno revele la verdad verdadera, y ese plazo está por vencer. De ninguna manera debemos entender que el contrario sacó una bandera blanca y pidió al Eterno un plazo. Esto no es así. No es un concepto terrenal. Fue el Eterno, de suyo propio y como parte de su plan para salvar a la humanidad, ya que el Eterno quiere rescatar a toda alma que pueda ser rescatada. Entonces le dio una tregua al contrario, es decir, un plazo, y este plazo ya terminó. Ahora comienza su plan para salvar al mundo. Efectivamente, la influencia del contrario en tierra es intensa en ataques, por lo que está enterado de mis designios, dice el Eterno. Pero no hay nada que temer. La protección del Dios Todopoderoso es invencible. Los momentos del comienzo de la verdad dormida está por despertar, y esto lo atemoriza, por lo que hace es molestar, dispersarlos, entretenerlos de mala manera, pero aún así sabe que nada puede lograr. El Dios vivo vive y dispondrá sus mandamientos y los cumplirá. Y es por todo esto por lo que el contrario sabe se avecina el enfrentamiento en donde la lucha por la verdad es realmente fuerte, intensa, y todo está por comenzar, y todo esto ocasiona movimientos fuertes también en las energías negativas o contrarias, por lo que hay malestar de ellas. Un temor las mueve, se alborotan, por lo que sienten el fin y el comienzo se enfrentarán. Sorprendido por la gran revelación que en este tiempo, hace más de 17 años, había recibido de que las palabras alfa y omega eran hebreas y no dos letras del alfabeto griego como había sido enseñado, la primera y la última. El día 16 de agosto del año 2006 le pedí al Eterno que me hiciera una descripción también de la palabra omega, y esto fue lo que él me dijo: omega, mi madre, porque con alfa, que es mi padre, tuve fuerza en criar la tierra, y el amor tan grande que tuve en hacerla, en todos los detalles maravillosos en que basé mis pensamientos, me los generó la visión de una madre que ama a sus hijos. La delicadeza que esmera hasta el último esfuerzo de entregarlo todo a cambio de nada, ni siquiera por el peso del mismo amor que recompensa nos espera. Solo se entrega a la que ejerce el amor incondicional que lleva innato. Así, después de todo lo creado y el amor que a todo puse, sería omega mi madre, la que resplandece en la tierra, el final de la creación de la obra realizada con amor de una madre. De igual manera es mi lenguaje. Omega es el final de lo creado, mas no es el final de la existencia, pues no tendría razón tanta existencia hermosa en la tierra. Es la obra terminada en tierra, pero omega estará junto a mí como mi madre desde que mi pensamiento fue creada en un final por tanta belleza. Pero su amor incondicional siempre estará conmigo. Es el final de la obra, mas no es el final de la grandeza. No es una letra, pero de igual manera,
aunque final identifiquen, los entendidos sabrán, es el comienzo de la promesa a tener vida eterna. La omega no desaparecerá nunca, es infinita continuación de un final que ustedes marcaron de alguna manera. Mas los que saben, continúa. No hay problema para los otros entendidos, aunque al final sabrán de la sorpresa de la omega, a quien llamaré por siempre madre. Conforme me fui apropiando de esta revelación, me sobrevenían más y más preguntas, porque nunca había oído nada igual. Y entonces le pregunté al Eterno, Dios vivo que vive, el 12 de agosto del 2006, y conforme lo mencioné anteriormente. Ello porque respecto de los judíos se alteraba la estructura y comprensión de la Torá, y especialmente del libro Bereshit totalmente, y respecto de los gentiles conocía que el libro de Apocalipsis dice expresamente en el versículo 22:13, Jesús de Nazaret o Elohim Yeshua, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y evidentemente eso era incompatible con lo que del Eterno estaba recibiendo. La respuesta a esta pregunta entonces fue: para todos es una misma respuesta, no cambia nada. Lo que cambia es el momento en que ellos reciban este significado, que cuando él reciban estarán preparados sobre mis conceptos, que aún no llego a la lección que contiene este tema. Pero que si todo va en avance, ¿qué entendimiento entendido les he despertado? A quienes llamo Alfa Congregación, que he tomado por el concepto del principio, que no es este momento, sino que por también ser infinito, el principio en retroceso, ya esto yo lo había comenzado con todos los que a ustedes comunico. Y la omega, tengo amor de madre desde el principio infinito, el amor que no imaginan que llevo dentro. Como este amor no comprenderían desde un principio sin que la lección de enseñanza les diera, se los voy transmitiendo de poquito a poquito, aunque voy corriendo porque seguro están entendiendo. Y el que mejor disfrutan así, de esa manera. Y le van dando a todo esto el valor que yo quiero. Y aunque en fácil les estoy mandando todo, tendrán que estudiar para el examen, que por ahora son solo quizzes los que estoy calificando como pruebas, y sí tienen que pasar todo esto, que sí la materia no se la brincarán, que en el examen final sale la materia completa, que ningún tema se queda por fuera. Soy estricto en que todo lo que enseño se reciba y cause efecto. Me preocupo porque los conceptos construyan bases no en cemento, sino que de marfil. Esa base que es el entendimiento. En esta forma fuerte el alma pisa tierra, ya sin dudas y sin miedos, y el espíritu le costará menos ser péndulo constante de tu alma. Y esto le da descanso, que pesada se vuelve el alma cuando sobre base de marfil no construye la base. Que hacer o formar tu base a ti solito te toca por tu conocimiento, y la sabiduría depende de la atención que pongas en clase y le saques provecho a tus lecciones, que son continuas, por supuesto con descansos. Lo que no permito es que a una de mis lecciones faltes, que no puedes perder una sola de ellas, porque será mejor que no te inscribas desde un principio, que en grande esto está en el membrete que te entrego, y limito con ser puntual obediente y no faltar, que es requisito. Si esto estás dispuesto, lo debes firmar al final como compromiso, que no se acepta excusa alguna de faltar, que esto también te advierte la solicitud que debes llenar. Debes
Por tanto, estar seguro de que al matricularte debe ser ya entendido que es de alguna manera también otro indispensable requisito, y los que no tengan agallas o no se sientan preparados para cumplir con estricto reglamento, estoy ya sacando un grupo de graduados y a ellos les he dado libre albedrío para que ya con título en mano escojan ellos los reglamentos y cómo darán sus clases, que estoy seguro sus bases son de puro marfil. A todos los que interese esto o les llame la atención, se pueden ir anotando que cada curso tiene el cupo limitado para tan valiosa enseñanza, pero no tendrán fin, son constantes, continuos e infinitos. Los tomarás y dejarás con libre albedrío. Que este reglamento sí es flexible en esto. Es como el de la Torá, es el Aleph y el Taf. Si lo dejas o retomas, ¿qué bases tienes de marfil? Igual si lees o paras o vuelves a empezar. Los conceptos son tan firmes que no afecta la aptitud que tengas. Nada más te advierto y tienes libre albedrío. Estos conocimientos te darán un título a la vida eterna. Y disculpas, les pido que en mi reglamento no mencionara esto desde un principio, que también es requisito por mi estricto conocimiento mencionarlo hasta el final, que solo hasta que se gradúen yo se los hago saber, y que con más entusiasmo de seguir en esto les causa esta impresión, que si esto reciben al comienzo, ¿qué obtendrán si estudiando siguen conmigo? ¿Qué título después de este alcanzarán? Ven, como me justifica que lo mencione hasta el final, que como sorpresa alegra más e incentiva más para correr a matricularte de inmediato sin que sea requisito indispensable para ti. ¿Qué título obtendrás cuando llegues al final? Al final, y como resumen de todo lo dicho sobre las palabras hebreas alfa y omega, le pregunté el 12 de agosto del 2006, ¿cómo debemos entender estas palabras alfa y omega? Y el Eterno, en su humildad y sencillez, y con su abismal profundidad, nos contestó: el alfa es mi padre y la omega mi mamá. Con estas dos palabras yo me ubico para desprender el camino que es innato a mis sentidos, y estas dos palabras me han dado compañía. Soy yo, el principio y el fin, que es infinito, y el principio también. De ahí la madera que incluí en nuestra diapositiva, al igual que la madera que ordenó se empleara en la construcción del Arca de la Alianza, que resalta y significa su humildad. Ahora vamos a proceder a la lectura de lo descodificado anteriormente en las tres primeras palabras Bereshit bara Elohim, agregando lo nuevo que hemos puesto en color amarillo. Asombra saber que, como lo dijimos anteriormente, la estructura de la Torá y consecuentemente de Bereshit o Génesis se altera. Ahora Génesis consta de 9 palabras y no de 7 como anteriormente tenía, y antes de esta gran revelación. Bueno, después de haberles enseñado la revelación del cambio de las palabras hebreas alfa y omega y su sustitución por las letras Aleph Taf, y cómo resultó la verdadera traducción a partir de la cuarta y quinta palabras de Bereshit o Génesis, incorporando alfa y omega. Ahora vamos a continuar en la traducción del versículo completo y hasta terminar, siguiendo la metodología de realizar la lectura completa en cada diapositiva, tanto de lo descodificado anteriormente como de lo nuevo que se agrega, lo cual resaltamos con color amarillo. En un principio, el Creador creó a su príncipe de valor íntegro. Como cabeza y sustancia lo creó. Le puso como cimiento fundamento de la creación
y por vestidura le dotó con el don de crear y multiplicar. Es limpio, de corazón puro y primer templo de Dios. Él es su Hijo Creador Elohim. Y crió también el Creador las palabras hebreas Alfa y Omega. Y su Hijo, guiado por los cielos, seguimos descodificando la séptima y octava palabra que ahora son Alfa y Omega. El texto entonces quedaría de la siguiente manera. En un principio el Creador creó a su príncipe de valor íntegro, como cabeza y sustancia lo creó, y le puso como cimiento fundamento de la creación, y por vestidura lo dotó con el don de crear y multiplicar. Él limpio, de corazón puro y primer templo de Dios. Él es su Hijo Creador Elohim. Creó también el Creador las palabras hebreas Alfa y Omega, y su Hijo, guiado por los cielos y por las palabras hebreas Alfa y Omega. Finalmente continuamos con la novena y última palabra de esta gran revelación. Es la tierra. Así que incorporando ya esta última palabra tendríamos el siguiente texto. En un principio el Creador creó a su príncipe de valor íntegro, como cabeza y sustancia lo creó, y le puso como cimiento fundamento de la creación, y por vestidura le dotó con el don de crear y multiplicar. Él limpio, de corazón puro y primer templo de Dios. Él es su Hijo Creador Elohim. Y creó también el Creador las palabras hebreas Alfa y Omega. Elohim, guiado por los cielos y por estas palabras Alfa y Omega, creó todas las maravillas que existen en la tierra, incluyendo el ADN del ser humano. En un principio el Creador creó a su príncipe de valor íntegro, como cabeza y sustancia lo creó, y le puso como cimiento fundamento de la creación, y por vestidura le dotó con el don de crear y multiplicar. Es limpio, de corazón puro y primer templo de Dios. Él es su Hijo Creador Elohim. Y creó también el Creador las palabras hebreas Alfa y Omega. Elohim, guiado por los cielos y por estas palabras hebreas Alfa y Omega, creó todas las maravillas que existen en la tierra, incluyendo el ADN del ser humano. Así que al encontrar y descubrir en la Torá la verdadera identidad del Mesías que vendrá, Elohim Yeshua, y que la humanidad en pleno estará esperando, automáticamente y conforme sea revelada y creída esta gran verdad, van desapareciendo todas las contradicciones entre las escrituras hebreas y las nuevas escrituras dadas por inspiración divina como testimonio de lo acontecido con la primera venida de Elohim Yeshua. Y entonces comenzarán a limarse, suavizarse y hasta desaparecer todas las asperezas doctrinarias entre los judíos y los gentiles, y hasta que lleguemos a unirnos todos, judíos y gentiles, en un único conocimiento concientizado, en un único mandato del cielo. Esto sí es Ejat, en su verdadero y único significado, que me ha sido revelado. Ver al respecto el video número 96 en mi canal. Hasta que todos los judíos y gentiles estemos esperando al mismo Mesías Elohim Yeshua, Él vendrá. Mientras tanto, estaremos retrasando la llegada del Mashiach Elohim Yeshua. Todos los creyentes
En el Eterno debemos entender que estas escrituras se complementan en precisión divina y que sellará para siempre este conocimiento el heraldo que anunciará la redención final, Eliyahu Hanabí, que ya está en la tierra. Conociendo lo que mi hermano Elohim Yeshua había ordenado en Juan 5:39, procedí diligentemente a obedecer conforme a ello. Escudriñad las escrituras, la Torá, porque a vosotros os parecerá que en ella hay vida eterna, y ella es la que da testimonio de mí. ¿De quién? De mi Elohim Yeshua. Ciertamente, al escudriñar la Torá, hemos encontrado a Elohim Yeshua en el primer versículo de la Torá, Bereshit, Génesis 1:1. Así que entendamos de una vez por todas que Elohim Yeshua es el factor unión, Ejad, entre judíos y gentiles. Es con el alfa y la omega. Es el que hace todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21:5, 2 Corintios 5:17. Amén. Nótese dos cosas. Primero, Él no es el alfa y la omega, sino que Él es con el alfa y la omega, que son dos palabras hebreas creadas por Dios y ya explicadas. Significa que Él estuvo con el alfa y la omega, que Él se basó, se guió con estas dos palabras hebreas. Y tampoco esto significa que Él es el primero y el último, sino que Él es el principio y el fin, que es lo que significan estas dos palabras. Entonces, lo que diría Apocalipsis 22:13 correctamente sería: yo soy con el alfa y la omega, desde el principio y hasta el final. Habría que excluir aquello que dice el primero y el último, porque ese no es el sentido del alfa y el omega. Claro, cuando leemos la primera letra y la última letra del alfabeto griego o del alefato, entonces tendemos a meter ahí el primero y el último, creyendo que estamos ante dos letras del alfabeto griego o del alfabeto o del alefato, la primera letra y la última. Pero eso definitivamente no es así. Apocalipsis 21:5 nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por su parte, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Definitivo. Elohim significa hombre en las alturas. Es hombre en las alturas, es quien vigila, quien tiene poder justo de justicia, actúa como un gran juez intercesor. Aquí nos preguntamos, ¿quién es el único intercesor entre Dios y los hombres? Pues es Elohim Yeshua. Su hijo, Elohim Yeshua, hombre en las alturas. Le pregunté al Eterno: ¿el nombre Elohim hace referencia en alguna forma a nuestro hermano Yeshua en aquellos días, hace muchos años? Y él me contestó: no en alguna forma,
sino en forma total. Elohim es Él, Yeshua, hombre en las alturas. Antes de analizar la próxima diapositiva, vamos a repasar lo que habíamos visto al principio de este video. El profundo misterio de Bereshit bara Elohim. Y según el Zohar, a este misterio le corresponden 3 grados. Y estos grados son: Bereshit representa al misterio primordial. Bara representa la fuente misteriosa de la cual se expandió todo. Y Elohim representa la fuerza que sostiene todo abajo. Quiero darle testimonio de que antes de conocer al Señor hace mucho tiempo, yo era un jugador empedernido de lotería y siempre jugaba el número 86, y el número 86 me aparecía por todos lados, y yo siempre también hacía rallies y el carro le ponía el número 86, pero nunca supe de dónde yo cogí ese número. Y les cuento esto porque también tiene que ver con la próxima diapositiva que vamos a ver, más bien la siguiente diapositiva. Bueno, resulta ser que si sumamos el valor numérico de cada una de las letras que componen el nombre de Elohim, nos da el número 86. Ahí lo tienen: 1 más 30 más 5 más 10 más 40. Y el número 86 también tiene el mismo valor numérico que la expresión la naturaleza. Entonces, ¿qué nos dice el Zohar? Que Elohim representa la fuerza que sostiene todo abajo. Entonces, ¿quién es el que sostiene todo abajo? Elohim. ¿Y quién es Elohim? Pues es Jesús de Nazaret, es Elohim Yeshua. Entonces, todas las coincidencias coinciden, y cuando eso sucede es que no hay ninguna coincidencia. Pero si usted suma 86 y los dos dígitos 8 más 6, eso le da 14, y 14 es el número del nombre del rey David, siendo que el Mashiach sería hijo del rey David. Esto lo relaciona a plenitud con el Mashiach Elohim Yeshua, conocido por los gentiles como Jesús de Nazaret. Y el número 14 también se encuentra manifestado en el número de letras que tienen las 3 primeras palabras del libro del Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim. ¿Cómo lo relacionamos al principio de este video? Nada es o existe por casualidad. Entonces también coinciden. Y si usted toma el número del nombre del rey David, le da 4 más 1, le da 5. Y 5 representa la letra Hei. Y la letra Hei tiene el color de la letra Hei que me ha sido revelado es anaranjado. Y la letra Hei significa creer. Y el color significa salvación. Y entonces, creer en la salvación. Así son las cosas en la precisión matemática del Eterno, de la precisión del hebreo, en la Cábala. No rechacemos las cosas que son de Dios. Dios es el Dios de la Cábala y la Cábala es de Dios. Así que estamos en la mente matemática y poderosa de Dios, en donde todo resulta en precisión. Si nosotros sumamos el número del nombre de Elohim que vimos anteriormente, que es 86, más el número del nombre de Yeshua, que es 386, eso nos da 472, y se nos forma una palabra que tiene 3 letras, Taf, Ain y Beit. Esa palabra significa la firmeza de lo establecido. Y el número 472 significa la justicia del cumplimiento en la puerta del templo.
Luego descomponemos el 472, 4 más 7 más 2, eso nos suma 13. 13 es la abreviatura de jugo de uvas y el significado de eso es gozo. Y también 13 es el valor numérico de la palabra amor en hebreo. Ahora bien, si en vez de sumar restamos a 386 el número del nombre del Mashiach menos 86 el número del nombre de Elohim, nos da 300, y 300 es la letra Shin, y la letra Shin significa sonreír, disfrutar, y el color de esa letra es amarillo y significa abundancia. Fíjense cómo ampliamos en la certera precisión del Eterno el tema que estamos tratando. De estas últimas 2 diapositivas emerge algo maravilloso que atrae como un tesoro de sabiduría oculta descodificada, al encontrar verdaderamente lo que el Eterno quiere que aprendamos para crecer en valentía, y es que Elohim es quien sostiene todo abajo, aquí en la tierra. Es el creador influyente de la naturaleza, hijo del rey David, que se manifestará como el Mashiach esperado por el pueblo de Israel y por los gentiles para creer en la salvación en fácil, firme y establecida. Es hombre en las alturas, es quien vigila, quien tiene poder justo de justicia, actúa como un gran juez intercesor, se complementa su real, verdadero y poderoso nombre como Elohim Yeshua, para cumplir con magna magnitud la justicia en la puerta del templo con gozo y amor en abundancia. Entonces sonreiremos y disfrutemos. Hemos descubierto al Mashiach Elohim Yeshua en la Torá, en Bereshit 1:1. Malaquías 3:20 dice: mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia es Elohim Yeshua. Ahora bien, Dios el Eterno de Israel, el Dios vivo que vive, en forma clara, fácil, precisa y contundente, nos ha revelado su sabiduría divina en la confianza de sus más preciados secretos, el contenido oculto y ahora descodificado de Bereshit 1:1, en donde apreciamos que Elohim no es el Dios, sino su Hijo Yeshua, y en forma total Elohim Yeshua. Significa Elohim, hombre en las alturas, y Yeshua, el Rey del Espíritu vivo. Así que habíamos considerado haber desarrollado el tema en plenitud. No obstante, de última hora surgió una nueva y poderosa e increíble base de marfil que confirma que el Eterno Padre del Génesis, corona de victoria y el Dios de tu retorno, Israel, refuerza lo que en este video nos ha revelado, y es que involucra sobremanera al discípulo Juan en lo escrito y también en lo traducido por él mismo del griego al hebreo sobre sus versículos 1:1 y 1:2. Y es que la audiencia para la que estaba describiendo Juan era totalmente diferente a la audiencia de los otros 3 discípulos. Sobresalen al respecto 3 aspectos sobre lo que escribió Juan. Primero, lo que tiene que ver con el manejo y uso del tiempo. Segundo, lo relativo al espacio, o sea, los lugares. Y finalmente, tercero, el contenido de lo que se busca comunicar. Este contenido, como quiera que sea, revela o denota que a Juan el Dios, el Eterno de Israel, le reveló cosas diferentes y únicas respecto de los demás,
y que tienen que ver con este momento que estamos viviendo y sobre todo con lo revelado sobre Elohim en este video, aunque solo parcialmente, como de seguido lo vamos a ver. El discípulo Juan y lo diferente que le fue revelado y escribió en griego. Juan 1.1 y 1.2, versión Reina Valera de 1960, y así está traducida en todas las Biblias, prácticamente. Primero, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora vamos a ver nuestra decotraducción, tomando en cuenta todo lo descodificado. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir aquí respecto de esta decotraducción? Que el verdadero y único significado de Bereshit es en un principio. Porque hay dos principios, el principio mayor de la creación del universo y el principio menor de la creación de todos los maravillosos detalles que hay en la tierra, por decirlo de esta manera. Entonces Juan, el discípulo de Jesús, y bajo inspiración divina, al analizar la palabra Bereshit, se dio cuenta que dentro de Bereshit estaba un verbo, y eso fue lo que dijo exactamente. En un principio está el verbo. Y también se dio cuenta que ese verbo estaba al lado o a la par de Elohim, como lo escribió en griego, y eso lo podemos constatar aquí mismo en lo que destaco. Se dio cuenta que ese verbo era el verbo baraj, o sea, el verbo crear, como ya lo vimos y repasamos anteriormente. Y es que Juan, tal y como lo dice el Zohar, estaba ante un profundo misterio, siendo que Bereshit representa al misterio primordial. Bará representa la fuente misteriosa de la cual se expandió todo, y Elohim representa la fuerza que sostiene todo abajo. Estas tres palabras representan 3 grados de un profundo misterio, dice el Zohar. Esto es como decir que todo proviene de la más pura fuente espiritual de la creación desde su simiente, que es el Espíritu Santísimo de Dios vivo que vive. La pregunta obligada es entonces, ¿cuál es el verbo que estaba en Bereshit? Y la única respuesta es, el verbo es bará, el verbo crear. Perfectamente, Juan pudo haber dicho lo siguiente: en Bereshit está el verbo, y el verbo bará está junto a Elohim, y el verbo bará era Boré, el creador, y este era en Bereshit con Dios. Por último, y para limpiar la maleza del versículo que estamos analizando, es muy importante hacer caso omiso de los signos vocálicos, de las nikudot, y así poder visualizar y guardar la pureza de la expresión del eterno Padre del Génesis y corona de victoria, el Dios de tu retorno a Él. Ahora estamos ante una magna revelación. Es lo encontrado en una caja de misceláneos en el Vaticano. Esto en 2 sentidos. Primero, es que ello es una traducción del griego al hebreo, de los versículos del libro de Juan del 1.1 al versículo 1.13, confirmándonos el Eterno de que esta traducción la hizo el propio discípulo Juan. Tenemos, eso sí, que tomar en cuenta que a Juan Dios no le reveló que Elohim es Yeshua, sino más bien el tiempo de él, de Elohim, que creo referido a la época actual. Juan creía que Elohim era Dios y así lo expuso en su traducción, mas ello ya lo hemos corregido en esta decotraducción. El segundo sentido de esta revelación consiste en la respuesta que recibí a través de mi hija Estela del verdadero significado de cada una de las palabras hebreas utilizadas por Juan en la exhortación que hace al principio del texto y que vamos a compartir en la próxima diapositiva. El texto descodificado dice así: en Bereshit, escuchen a Dios.
Esto muestra el secreto de la palabra, muestra el secreto. Escuchen a Dios, es el principio, en el tiempo de Elohim, de la palabra Elohim, en un principio, escuchen a Dios, muestra el secreto, apropiarse. Escuchen a Dios, en Bereshit está el principio en el tiempo de Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Jonatán. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Él vino a su verdadera patria o lugar de nacimiento, y los hijos de su hogar no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio fuerza como hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Finalmente, estas son las palabras que mi hija Estela recibió cuando el 11 de noviembre del 2021 le preguntamos al Señor. Davar, Dalet Bet Resh, significa muestra el secreto. Hayak, Hei Yot Hei, significa escuchen a Dios. Etzel, Hei Yot Hei, significa el principio en el tiempo. Hei Vav Aleph, significa en un principio. Zain Hei, apropiarse. Vav Hei significa de la palabra. La salvación es la guía que correcta alcanzarás la vida eterna. El reconocer el nombre de mi Hijo Yeshua te entrega la guía correcta, específica y clara, simplificada en su máxima expresión, para que no haya puerta abierta para diferente interpretación. Que en fácil, sin complicación, en el momento en que se honre el nombre de mi Hijo, la guía la habrás adquirido. Comunicado final para el mundo. A todas las personas interesadas en despertar el interés de su alma, en conocer de lo que el Eterno nos está manifestando a nivel mundial, para que de esta manera el comunicado surta el efecto que Dios quiere de que estén apercibidos los hombres con eventos sobrenaturales, de que Dios está presente en nuestras vidas y que Él es un Dios vivo. Las pequeñísimas señales que se están dando nos preparan para algo cada vez más grande. Que la sabiduría llene de inquietud cada alma y podamos muchos estar preparados y enterados de que este es un comienzo de los planes de Dios para el mundo, que marcan sobremanera un fin. Gracias, Shalom, bendiciones y beneficios, que el Eterno
los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes.